en su casa en unos días más, en una situación espiritual que tenemos que orar a Dios. Ya tenemos la victoria, solamente estamos esperando el momento en que el Señor abra la puerta para que estemos allá. Y si algo Dios va a hacer allá en el Tepozán, gloria a su nombre, amén. Y nosotros estamos dispuestos, gloria al Señor. Vamos a ir, amados hermanos, en esta tarde a la palabra del Señor, amén. Y vamos a leer ahí en Génesis 1, versículo 26, amén. Génesis 1, versículo 26, gloria a Dios. Un saludo para todos nuestros amados hermanos de Tula, amén. Y todos los que están por ahí viéndonos, mi familia en San Luis, ¿verdad? Allá en Valles, en la Huasteca, en Tampamolón, en Tancanwitz de Santos, amén, gloria a Dios por sus vidas, a nuestros amigos allá en Quilitla y en Axtla, gloria a Cristo. Capítulo 1 de Génesis, versículo 26, mire cómo dice la palabra del Señor para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a orar al Señor, amén. Padre Santo, te damos gracias. Hoy, Señor, cada palabra que se exponga en esta tarde, en este lugar, sea llevada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para edificación en cada persona, Señor, que hoy está escuchando, en cada lugar, Señor bendito, para crecimiento, Señor, para identidad, para establecimiento de tu verdad sobre cada corazón, Señor. Gracias, Dios, en el nombre poderoso y santo de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hace rato les pedía que oraran por mí, amén, porque vamos a estar en el mes de marzo allá en Reynosa y tengo participación con los varones, van a estar reunidos también los varones y el Señor me dio gracia para poder estar predicándole a los varones, a todos los varones allá en Reynosa, a todos los ancianos y a los pastores, amén. Así que estoy orando por mí porque es una labor bastante importante, amén, gloria a Jesús. Y bien, mire cómo el Señor está diciendo, y estamos hablando de la genética espiritual de Dios en nosotros. El domingo comenzamos hablando acerca de que somos hijos de Dios, amén, que ya no somos advenedizos, ¿verdad? Ya no somos como extranjeros, sino que ya estamos ahora adoptados como hijos de Dios, y esto es parte de lo que hoy la iglesia tenemos que empezar a tener, amén. ¿Por qué la iglesia es una iglesia que ha manifestado tibieza? Porque aún no ha entendido cuál es su genética, de dónde viene, amén, cuál es su origen, amén. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños dejaron de ver a sus padres? Tal vez alguien por alguna situación, ¿verdad?, de trabajo o de alguna situación que no es normal, amén, algo fuera de lo normal, se apartó de sus padres, pero la lógica y lo común es que todos los niños estén siempre cerca de sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros también, como niños espirituales, amén, debemos de manifestar esa necesidad de poder estar cerca de Dios, amén, porque Él es nuestro Padre, gloria a Dios. Y solamente le dejo esta observación, amén, porque ¿cuántos de nosotros somos hijos de Dios? Amén. Ahora también le digo esto, pero solamente como una observación que más adelante, tal vez en otro día, va a ser necesario que usted considere, amén. ¿Cuántos de nosotros pecamos? Todos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es,
¿Nuestro pecado hace que nosotros dejemos de ser hijos de Dios? No, porque lo que nos hace ser hijos de Dios es la fe. Amén. Entonces, si la iglesia está pasando por una crisis de identidad, que no sabe de dónde viene, que no entiende, más bien, que no le ha sido revelado que es hijo, entonces hay un problema de identidad y entonces Dios no tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa. Amén. Tal vez hemos recibido una enseñanza religiosa, ¿verdad? Que nos ha dicho, no, sabes que tú ya estás condenado. Pero Jesús dice en la palabra, en el Evangelio según San Juan, amén, en aquel versículo universal que todo el mundo sabe. ¿Cuál es la parte del Evangelio según San Juan capítulo 3 que es tan universal que todo el mundo se lo sabe? El versículo 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente versículo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Amén. Jesucristo no vino para condenar al mundo, aunque muchas personas lo presenten, amén, como condenando. Porque esa es la parte religiosa. La parte religiosa de las iglesias es presentar a Jesús condenando. Pero el Padre no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén. Así que tenemos que empezar a derribar aquellos baluartes, aquellos bastiones que la religión ha levantado en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos edificación religiosa en nuestro corazón, somos hijos de la religión. Un hijo de la religión que está sufriendo la paternidad, lo hablábamos el domingo, ¿verdad? No es lo mismo disfrutar y deleitarse en la paternidad de Dios que sufrir la paternidad de una figura religiosa. Que muchos pastores y predicadores y maestros han dibujado a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, como una figura religiosa que está buscando una oportunidad para azotarnos, para condenarnos, para mandarnos lejos. Y no es así. Nuestro Padre nos ama. Voltea con tu hermano y dile, Jesús y nuestro Padre Celestial te ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Amén. La naturaleza de Dios es amor, lo dice el Evangelio según San Juan. Dios es amor. Claro, no te estoy diciendo que porque Dios es amor, entonces yo voy a inclinarme hacia el pecado, a inclinarse a la inmoralidad, inclinarme hacia lo malo. No, porque también hay algo que el Señor nos quiere establecer en nuestro corazón, que es esa sabiduría que dice ahí en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no el temor de miedo, no el temor de pavor, sino, lo decíamos, el reconocimiento de la autoridad que me ama. Eso es importante. El reconocimiento de la autoridad que me ama. Mira, hoy en día, cuando hablamos de autoridad, hablamos de cosas estrictas, recias, férreas, fuertes, ¿verdad? Establecidas con rigidez, cuando hablamos de autoridad, pero ¿qué pasa cuando es una autoridad la que te ama? Ahí cambia la ecuación, ¿verdad? Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Amén. El cielo le obedece, el mar le obedece, las estrellas le obedecen, el diablo le obedece. Esa autoridad tan maravillosa que es nuestro Dios, nos ama. Nos ama. Y ahí cambia la posición de hijo de una religión a la posición de un hijo del amor. Amado hermano, esto es importantísimo. Todavía no empezamos ahí a distinguir un poquito la palabra de Dios, pero esto, amado hermano, ¿cómo es que se debe de concebir un hijo? En la manera correcta. Amén. Porque hay hijos hasta de probeta, ¿verdad? Ya se rentan los vientres,
¿Sí has oído eso? Que rentan los vientres o se hace una inseminación in vitro, ¿verdad? De probeta. Pero no, vamos a quitar todo. De manera natural y de manera normal, ¿cómo es que se debe de engendrar un hijo? Con amor. Con amor. De ese amor que lleva a la intimidad a aquel hombre y a aquella mujer, que no están movidos solamente por un instinto sexual y un deseo que seduce sus mentes, sus emociones, sino que hay ahí un tinte muy hermoso que es el amor, que une, es un vínculo que hace afines esas dos personas, amén, y que los lleva a tener una intimidad, porque un hijo no se va a engendrar de manera pública, no debiera de ser, no debiera de ser. En una calle, en un carro, en una esquina, no. En la intimidad de una pareja que se ama, que tiene un vínculo de amor, amén, y que ha escogido un lugar íntimo, que no es público, sino que es íntimo, para manifestar su amor mutuo, y de ahí se engendra un hijo. ¿Por qué te pongo ese ejemplo, amado hermano? Porque Dios quiere que sepas que Él te engendró en la intimidad de su amor. Tú fuiste engendrado en la intimidad de Dios. Tú fuiste engendrado en el amor de Dios. Ni eres un accidente, como muchos por ahí, ¡ay, ya quedé embarazada! Un accidente. Mira, no, Dios lo hizo con un propósito. Y no hubo una relación carnal ahí, porque leíamos en el Evangelio según San Juan, amén, que los que son hijos de Dios, los que son nacidos de arriba, que fue el miércoles pasado la predicación, el tema fue nacidos de arriba, y el domingo fue la genética espiritual de Dios para nosotros, y hoy continuamos, amén. El Señor nos hablaba y nos decía que los que son hijos de Dios no son nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni voluntad de varón. ¿Dónde está eso, pastor? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1. Amén. Desde el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de hacerse llamar hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Voltea con tu hermano y dile, Dios tuvo la voluntad de engendrarte. No fuiste un accidente. Tal vez tus padres o conoces a alguien que tuvo un hijo por accidente. O alguien que sabe y sus padres tuvieron esa terrible falta de tacto para decirle a un niño, tú fuiste un accidente. Nosotros fuimos creados en la intimidad del amor de Dios. La iglesia debe de entender eso. Cuando lo entiende, cuando Dios le da la revelación de esto, la iglesia cambia. La iglesia se quita la careta religiosa. La iglesia comienza a servir a Dios desde el amor de Dios. Amén. La iglesia comienza a entender que no debe de involucrarse con el pecado, no porque sea una regla estricta que debo de seguir, sino porque mi naturaleza como hijo de Dios me ha dado una esencia, la simiente o la semilla de Cristo, la semilla de Dios está en mi vida. Amén. Ahorita con tu hermano dile, la semilla de Dios está sobre ti, está en ti más bien, está en ti, amén. Así que, volviendo ahora sí a la escritura. Dice la Biblia aquí, en Génesis capítulo número 1. Vamos a leer, bien importante esto, porque voy a andar por encimita, pero también voy a ir a lo profundo. Amén. Si usted se atora en lo profundo, no se preocupe, pero en lo encimita todos debemos de nadar. Amén.
Gloria a Dios. Dice ahí el versículo número 26. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Vamos a hacer, hagamos. Amén. Y eso es muy importante. Porque ahí el Señor no dijo, ¿verdad? Mira, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, ¿verdad? Y luego, versículo 6. Luego dijo Dios, ¿verdad? Hay expansión. Luego el 9. Dijo también Dios, ok, cada vez que Dios creó algo, dijo algo. Dijo, sea esto, sea aquello, sea esto otro. Pero lea el versículo 26. Entonces dijo Dios. No dijo, sea el hombre. No, entonces dijo Dios, hagamos. Y está en plural. Padre, Hijo y Espíritu. Dijo, hagamos. Yo sé, estoy de acuerdo que Dios es el creador y todos los hombres también somos criaturas. Pero quiero decirle algo en lo cual desde este momento lo pone aparte en su mente y en su corazón. Dios creó todas las cosas y al hombre lo hizo. Amén. Dios creó todas las cosas y al ser humano lo hizo. No es lo mismo crear que hacer. ¿Estás de acuerdo? Porque ¿de dónde sacó la luz para crear la luz? No había. Creó Dios la luz, ¿verdad? Creó los cielos, creó la tierra y al hombre lo hizo. ¿De dónde lo hizo? Del polvo de la tierra. O sea que ya había algo hecho y con eso que había hecho, que había creado, el Señor formó, el Señor hizo. Amén. ¿Por qué te estoy planteando así de esta manera? Porque el hombre fue creado más adelante. Amén. Muchos ya lo saben, pero quiero decirte esto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? Imagen. Ahí está una parte. La imagen es la palabra en hebreo, si usted lo quiere anotar, H6754. Está en hebreo, es la palabra Tselem. Amén. Cuando dice imagen, es la palabra Tselem. Y tiene que ver con una figura, con una forma. De hecho, la palabra Tselem quiere decir hagamos sombra. Para hacer sombra, tú necesitas poner algo, ¿verdad? Si tú quieres sombra en un día soleado, te metes debajo de un árbol, amén. Pero ahí se tiene que ver la figura de un árbol. No te puedes meter debajo de un cactus, ¿verdad que no? Porque la forma y la figura, la estética que tiene un cactus no te va a dar sombra a menos de que el sol ya esté declinando, ¿verdad? Pero estamos hablando figurativamente que el sol está a mediodía. ¿Dónde te vas a cubrir? En algo que tenga una forma en la cual tú te puedas esconder, ¿verdad? Hay una porción ahí en la Biblia cuando recuerdas que los filisteos se robaron el arca del pacto, se lo llevaron. ¿Y qué empezó a pasar con los filisteos? Le salieron tumores y ratones. Entonces ahí en el libro de Samuel dice la Biblia que regresaron el arca, ¿verdad? La pusieron en un carro de madera hecho nuevo y que pusieron ahí unas vacas recién paridas. Encerraron los becerros y amarraron las vacas recién paridas a ese carro y lo soltaron y ese carro regresó a Israel, ¿verdad? Pero algo más iba en esa carreta. ¿Qué más llevaba esa carreta? Además del arca del pacto. Llevaba tumores de oro y ratones hechos de oro, ¿verdad? Ok, ahí es la misma palabra. Figuras de tumor de oro, figuras de ratones de oro, es la misma palabra. Así que cuando hablamos de Tselem,
estamos hablando de una figura como la de un ídolo, como la forma de un tumor, como la forma de oro, ¿verdad? Como la forma de un ratón de oro. Así que dice el Señor, ahí volviendo ahí 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra figura, a nuestra imagen, ¿verdad? Y luego dice, conforme a nuestra demut, esa es la palabra semejanza, es la palabra demut, en hebreo la palabra strong, hay un diccionario que se llama Strong, usted lo puede encontrar en línea, si no lo encuentra en línea, yo se lo presto, ahí lo tengo, así en papel como este, se llama Strong, y ahí viene todas las palabras que están en la Biblia, las que están en hebreo tienen H y luego un número, las del Nuevo Testamento, como están en griego, tienen una G y un número. Cada letra está numerada. Amén. Así que usted puede encontrar ahí el significado de cada palabra, según el número. Y la palabra semejanza, es la palabra en hebreo, es H1823. 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 La palabra demut, que quiere decir parecido sin ser una copia. Amén. Ya vimos, imagen es una réplica de una forma, una figura, amén, como un ídolo, como un mono, como una estatua, ¿ok? Y semejanza es demut, que es como un parecido, como un modelo, sin ser exactamente igual, amén. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Dios quiso hacer al hombre, lo hizo a su imagen, amén. Dios hizo al hombre a su imagen, pero le faltó la semejanza. Mira, es que ahí dice, pastor, vamos a leerlo otra vez, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó. Varón y hembra los creó. ¿Dónde está la semejanza? Está la imagen, pero no está la semejanza. Amén. Ahora, en ese día, en este tiempo, el hombre que tiene fe, dice el apóstol San Pablo, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, amén. Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Corinto era una provincia donde Pablo estaba yendo a evangelizar y le escribió 2 cartas. En una al propósito, la primera era juzgar el pecado de perversidad que estaba ahí dándose, y en la segunda el propósito era avisarles, ¿verdad?, que él había perdonado ya y que ese hombre que había cometido tal falta debía de ser restaurado. Pero en medio de todo viene mucha doctrina, amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5 y el versículo número 17. Mire cómo dice ahí. ¿Ya lo tiene? De modo que si alguno está en Cristo, ¿en quién? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos ya están en Cristo? ¿Y cambió su forma? Sigue siendo la misma forma. Entonces, la imagen no cambió. Lo que cambió fue la semejanza. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ustedes me procuran matar, y el diablo es homicida desde el principio. Si ustedes fueran de Dios, creyeran a las palabras que yo les traigo, pero no son de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y quieren hacer las obras
de vuestro Padre. Mira, no es que tengamos cuernos, no es que se parecían esos fariseos al diablo, no eran rojos con una pata de cabra y una de gallina que se han pintado al diablo. No. Ellos tenían una imagen como la de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser del hombre. Porque el Padre, su imagen es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Amén. Y eso ya te he explicado mucho. El cuerpo es lo que se ve. Este estuche. Que si está narizón, que si está greñudo, que si está pelón, que gordo, lo que sea. Esa es la imagen del cuerpo, ¿verdad? Ese es el cuerpo. El espíritu es el que hace latir el corazón. Amén. Muchos piensan que es el cerebro, pero ya han hecho algunas pruebas donde sacan el corazón. Desde que lo sacan, una operación a corazón abierto, desconectan el corazón, lo sacan el corazón, ya no está conectado al cerebro. Sin embargo, lo ponen en una charola y ¿qué crees? El corazón sigue latiendo. ¿Quién le da fuerza al corazón para latir? El espíritu de vida. Porque hay personas que han sufrido un golpe muy fuerte en su cabeza, o un derrame, o alguna situación y tienen muerte cerebral y su corazón. Entonces no es el cerebro el que dirige el corazón para moverlo, es el espíritu de vida. Y cuando se sale el espíritu de vida, aunque el cerebro esté bien, el corazón se detuvo y ya se murió. Así que ahí está el espíritu de vida. Ya van 2 partes, el cuerpo y el espíritu. Y el alma, amén. El alma es nuestra conciencia, pero no solamente nuestro razonamiento, sino nuestra conciencia, amén. Creo que son 32 gramos lo que han probado cuando una persona en una báscula se muere y baja de peso, ¿verdad? 32 gramos, algo así. Entonces sale una sustancia que se va con Dios, más bien 2 sustancias que se van con Dios, el espíritu de vida que vuelve a Dios porque Dios fue quien lo dio, y el alma que sale del cuerpo a un lugar. Si tiene a Cristo se va al cielo, si no tiene a Cristo se va allá abajo al fuego eterno, amén. Y el cuerpo comienza a degradarse para volver al polvo, porque del polvo fue formado, amén. Si usted vaya, abre una tumba de aquellos cerritos de hace 100 años, ya no va a encontrar ni huesos, hermano. Va a encontrar puro polvo. ¿Por qué? Porque los hombres todos fuimos creados del polvo de la tierra. Así que Pablo dice que si una persona está en Cristo, ahora es una nueva criatura. Amén. Ahora está formado a una semejanza de Dios. Cuando nacemos de nuestra mamá, nacemos a imagen de Dios, pero cuando nacemos de Cristo por el Espíritu Santo, somos hechos a su semejanza. Amén. Voltea con tu hermano y dile: tú eres semejanza de Dios y estás en Cristo. Por eso allá afuera hay mucha gente que es imagen de Dios. Dios no aborrece, no odia a los que están allá afuera, los ama, porque están hechos a imagen y el diablo los odia, porque están hechos a imagen de aquel que los derrotó en la cruz de Calvario. Amén. Y quiere molerlos, aplastarlos, masticarlos, escupirlos y pisarlos y llevárselos con él al infierno. Gloria a Dios que el Señor llegó a tu vida y a la mía y nos sacó de allí. Y nos hizo ahora estar ahora no solamente a la imagen, sino a la semejanza. Solamente una cosa nos estorba para ser realmente más a la semejanza de Dios. ¿Alguien sabe cuál es? El cuerpo. El cuerpo. Amén. Ojalá y se esté escuchando, porque ya llevo como 2 horas predicando. Y si no se oye, ay Dios de mi vida, voy a tener que empezar otra vez desde el principio. Amén. Gloria a Dios. Así que, mira cómo dice. Amén. Primero fuimos hechos como figura, luego fuimos hechos como una semejanza. Y eso es lo que hoy yo te quiero venir a explicar, amado hermano, que como hijos de Dios, no solamente hemos sido adoptados, somos una especie diferente a la de Dios, ¿verdad? Sí, porque somos hechos del polvo de la tierra, como un animalito, ¿verdad? Fuimos hechos en el día 6, por eso el número de hombre es 6, ¿verdad? En el 6º día el hombre fue creado, fue hecho con carne del polvo de la tierra.
Amén. Y el Señor estaba reservando el tiempo a que fuéramos creados ahora por medio de su palabra, porque Jesucristo es el verbo. ¿Cuántos dicen amén? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Amén. Y aquel verbo, en el versículo 14 del Evangelio según San Juan, si quieres búscalo. Dice ahí en el versículo 14, San Juan 1:14. Primero dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo. Algunas Biblias dicen era el logos. La palabra logos es la figura física, el trazo con el cual se escribe una palabra, pero significa verbo, es una palabra. Amén. Un verbo es una palabra. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo. Y dice: en el principio era el verbo. ¿Cuántos ya encontraron en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Amén. Si dice ahí, y el verbo era, y el verbo está con mayúscula. Amén, porque es nombre de persona. ¿Cuál persona? La persona de Jesús. Amén. Por eso le dije, voy a ir un poquito profundo y un poquito arriba. Amén. Si se atora en lo profundo, no se preocupe, pero todos hay que nadar arriba en lo más sencillo. Amén. Y dice en el versículo 14, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que estaba desde el principio con Dios. Desde el principio es Dios. Dice en el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Así que Jesucristo es el verbo, y la palabra verbo significa palabra. Amén. Cuando Dios dijo: sea la luz, ¿sabes quién viajó desde su boca para hacer la luz? El verbo. El verbo. Muchos chocan con esto. Si yo les digo, Jesús es el creador de todas las cosas, ¿qué está diciendo, pastor? Si el creador es el Padre. ¿No dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas? Ahorita me acuerdo cuál. Creo que es Colosenses, ¿verdad? Que Él es la imagen del Dios invisible, de la misma sustancia, y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles, invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y por medio de Él subsisten. ¿Quién es el creador? Jesús. Pero ¿quién envió la palabra para crear? El Padre. Dijo el Padre: sea la luz, fue el Hijo para hacerlo, y con el poder del Espíritu Santo hizo todo. Amén. Porque fue el poder del Espíritu Santo quien levantó a Jesucristo de la tumba, y es el poder del Espíritu Santo que nos hará resucitar en aquel día cuando venga Cristo por nosotros. Amén. Y entonces nos despojaremos de esta cáscara que está guardando la verdadera imagen y semejanza con la cual Dios nos quiso hacer en Génesis 1:26, y aguardó hasta este tiempo cuando su palabra se hizo carne, para que todo aquel que recibiera por sus oídos la palabra fuera creado nuevo, como dice la segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, en la palabra, nueva criatura es. Amén. Ahí en el capítulo 3 de San Juan comienza Nicodemo diciéndole cómo puede uno a hacerle para... Jesús le dijo: necesitas nacer de nuevo, porque ya naciste una vez. Dice ahí, y esto te lo quiero decir, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, en el versículo número 3 en adelante, cuando Jesús le dice: de cierto, dice, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Y le da una palabra, dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Y por toda nuestra vida habíamos pensado, es que nacer de agua es bautizarse. O tal vez el agua y la sangre que salió del costado de Jesús. Puede ser, porque cuando le perforaron su costado, estando en la cruz de Calvario, de su costado salió sangre y agua. ¿Y sabes qué significa eso? Que su corazón había explotado. Su corazón se hizo pedazos de todo el esfuerzo que estaba llevando
no solamente físico, de ser lastimado en su cuerpo, sino de haber cargado con el pecado de cada uno de nosotros. Su corazón estalló. Y una de las condiciones, cuando hay un músculo que se estresa, bien fácil, mira, tú pones un vistecito ahí en la lumbre, ¿qué empieza a salir primero? Agua. Amén. Porque está estresándose las fibras de la carne, de ese tejido, está saliendo el agüita que es el suero que le da fuerza, ¿verdad? Cuando tú haces mucho ejercicio, al otro día andas, ay, no, que te duele bastante. ¿Por qué? No es que se te está haciendo muy grande, lo que pasa es que hiciste un esfuerzo, estresaste tu músculo, estás soltando líquido, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz de Calvario, atravesaron su costado y de su costado salió sangre y agua. Pero quiero decirte algo, ya te di muchas vueltas. Los judíos decían que cuando una persona nacía de su mamá, lo primero que pasa con la mamá cuando va a dar luz, ¿qué pasa? Se le rompe la fuente. Decían, salió agua. Todos los judíos decían, nació de agua. Este nació de agua. Amén. Por eso la expresión, el que necesitas nacer de agua primero y luego del Espíritu. ¿Qué está diciendo el Señor? Primero necesitas nacer como una persona y luego nacer espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que es la persona de Jesús, te hace una nueva creación. Se completa la creación que Dios comenzó en Génesis. Mira todo el tiempo que estuvo esperando el Señor, porque Él hizo el cielo y la tierra y todas las cosas por medio de su palabra, pero al hombre lo formó del polvo de la tierra, del lodo, esperando a que su palabra se hiciera carne y por medio de su palabra tú y yo ahora seamos completos. Ahora no solamente a imagen, sino a semejanza. Así que es la palabra viva que nos da la semejanza. De cuando tú naciste de tu mamá, naciste de agua. Pero es por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios que nacemos de arriba. Amén. Por medio de Jesús es que estamos completos, porque en Génesis 26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, pero también dijo, a nuestra semejanza. Ya te dije, H6754, a nuestra figura, 3 cosas en uno solo, Padre, Hijo y Espíritu. Bueno, yo quiero al hombre que sea espíritu, alma y cuerpo. Ahí está la figura, el monito. Amén. Pero luego dijo, también a mí, a nuestra semejanza, H1823, parecido. Y sabes que el hombre no se parecía a Dios cuando está metido en el pecado, cuando, mira, tal vez no diga maldiciones, tal vez no fornique, tal vez no robe, tal vez no mienta, pero todavía no recibe a Jesús. ¿Qué está pasando? Entonces, todavía no está a su semejanza. Cuando ya tiene a Cristo, la semana pasada, el domingo, hablábamos de esto. ¿Recuerdas que mencioné a Isaac y a Jacob? ¿Recuerdas lo que pasó con Jacob? Se puso el vestido de su hermano y se puso piel de oveja sobre sus brazos. Así que su padre oía la voz de Jacob, pero tocaba la piel de su hermano Esaú. Así que su papá Isaac oía la voz de Jacob, pero cuando se acercó a olerlo, olía a su hijo Esaú. Por eso le dio toda la herencia. Y el Señor dice, hablando el apóstol Pablo, revístete de Jesús. Revístete de Cristo, porque entonces cuando lleguemos a la presencia del Señor va a decir, yo escucho la voz aguardientosa de Israel Vallejo, pero lo toco, lo siento como mi hijo Jesús, pero tiene olor a vida, como mi hijo huele a santidad, huele a la santidad de mi hijo, huele a la justicia de mi hijo, huele a la sangre de ese cordero que fue inmolado en un madero, huele a mi hijo, entra en mi casa porque eres mi hijo, yo soy tu padre. Así que es parte de la adopción, es parte de la transformación que el Señor nos ha dado. Amén.
Vamos a leer otra porción. Romanos 8:29. Yo estoy emocionado. Yo no sé tú, yo me emociono y también tengo luchas como tú, amado hermano. También. Hoy le decía, Señor, Padre, si yo fuera solamente un congregante, hoy tal vez dijera, no voy a ir a la iglesia. Pero, soy el pastor. Así que yo no puedo decir como muchos, ay, hoy no voy. Pero además, hermano, no es que yo quiera o no quiera estar aquí. Yo necesito estar aquí y escuchar la voz de mi Padre, porque yo quiero entender que es ser hijo de mi Padre Celestial. Y tengo que conocer, amado hermano, el carácter de mi Padre. Tenemos que conocer la voz de nuestro Padre. En la mañana estuve practicando esto hace unos días. ¿Te acuerdas que un hermano trajo de primicias un corderito? Si usted oye un gritillo ahí de está allá afuera, es un corderito que un hermano dijo, hermano, yo tengo primicias, es un corderito, se lo traigo en febrero ya que esté destetado. Muy bien, lo trajo. Y dije, yo nunca he tenido más que perros y gatos, y a veces lombrices, pero más no he tenido otra cosa. Y entonces me dijo, dele de comer esto y esto. Muy bien. Y yo llego y le chiflo, le hago un chiflido y le doy ahí la comida y come. Y ahí estoy viendo cómo come, bien chistoso. Me lo imagino ya con unas tortillitas. Pero en la mañana no se oía y no se oía nada. Y entonces yo me paré en la ventana y que le empiezo a chiflar. Y empezó, y digo, ¿ya ves? ¿Ya escuchó? Está escuchando, porque no tengo muchas ovejas, nomás una. Y me dice mi esposa, ¿eres pastor de ese borrego? Y yo, sí. Y fíjate que escucha mi voz. Y fíjate que me conoce. Cuando yo llego, luego se va conmigo. Amén. Digo, mira qué maravillosa es la palabra de Dios. Dios nos comparó con esos borreguitos. Amén. Y qué maravilloso, amado hermano, que podamos ser como un corderito que se deja tocar y abrazar por el buen pastor que es nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos en Romanos, capítulo 8, versículo 29. Mira cómo dice la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, ¿a quién conoció antes el Señor? A ti y a mí. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya te conocía. Por eso dice, porque a los que antes conoció, esto es a nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Mira nada más, ahí está la figura de Jacob vistiéndose como su hermano Esaú. Amén. Dice ahí, a su imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira nada más. Jesús, siendo el unigénito, se despojó de sí mismo para hacerse el primogénito. Amén. Hay una diferencia entre unigénito y primogénito. Unigénito es que nada más es uno. Y primogénito, que es el primero de una descendencia, no sabemos cuánto. Amén. Así que, amados hermanos, somos hechos conforme ahora a esa imagen en santidad, en carácter, en amor. Si realmente somos hijos de Dios, pero si somos hijos de una religión, ¿sabes qué? Vamos a parecernos a la religión. Amén. Porque si los hijos del diablo se parecen al diablo, los hijos de Dios se parecen a Dios, los hijos de la religión se parecen a la religión. Y solamente están estableciendo límites y mandamientos. No, esto sí, esto no, esto que. Y el Señor dice que el Señor Jesús nos ha llamado a la libertad de ser llamados hijos de Dios. Dios nos llamó a la libertad. Por eso en San Juan 8:32 dice, conocerás la verdad. ¿Quién es la verdad? Dice, y la verdad os hará
libres. Y luego lo aclara, por aquellos que dicen, no, es que tenemos líneas de generaciones de iniquidad, el pecado generacional y a las líneas de iniquidad, que ya eres cristiano, pero yo tengo que venir a romperla porque la sangre de Cristo no fue suficiente. Pero ahí dice San Juan capítulo 8, dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Dónde quedan las líneas de iniquidad de esos mentirosos? Tendrán ellos que todavía son hijos de la religión o del diablo. Pero nosotros que somos hijos de Dios, somos verdaderamente libres por San Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante. Porque el Hijo me libertó. Todo mi pecado fue quitado. Yo no sé cuánto pecado te dejó el Señor, pero a mí, dice la Biblia, que todos mis pecados los tomó el Señor y los echó detrás de sus espaldas. Yo no sé cuántos pecados te dejó el Señor, pero la Biblia dice que a mí, mis pecados, el Señor los tomó y los echó a lo profundo del mar y no tiene más memoria de ellos. Así que cuando yo llegue con mi padre y digo, Señor, es que mi pecado, y voy a decir, ¿cuál? ¿Cuál? Es que, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Es que tú no tienes pecado. ¿Quieres tener? Porque te enseñó una religión que tienes pecado. No, yo no quiero tener pecado. Jesús ya me lo quitó. Amén. Y tenemos que aprender a entender. Amén. Segunda a los Corintios, ya casi estamos terminando. El tiempo se ha ido bien rápido, hermano. Volvemos a segunda a los Corintios, pero ahora en el capítulo número 3. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 18. Por tanto, dice el apóstol, nosotros, ¿cuántos? Todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y para eso traje mi Biblia que me regalaron. A ver si lo alcanzo a ver. Aquí dice, en la versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Así que, amado hermano, la imagen ya está. Y la semejanza se va agregando de gloria en gloria. Es un proceso. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, te vas entregando más. Vas entendiendo más. Te va revelando el Señor tu identidad. Que la genética del Padre está en ti. Porque fuiste engendrado hijo en amor, porque fuiste engendrado hijo en misericordia, porque fuiste engendrado hijo en intimidad. Y sabes que cada uno de nosotros, aquí juntos, en este salón, algunos cuando adoramos, están en intimidad con Dios y otros no. Y estamos a un lado de la banca, a un lado del otro. Y unos aquí se meten a la intimidad. Y no es que se quiten de la silla. Y no es que se vayan a la habitación. Solamente cierran sus ojos. Oh, pero el otro también tiene los ojos cerrados. Sí, pero este abre su corazón. Y comienza a derramar su espíritu y su alma delante de Dios. No solamente canta una canción que está tocándose chueco tal vez acá, sino que le está cantando en el espíritu, en su alma
al Dios que le dio la vida. Y empieza a derramar su corazón, y empieza a derramar sus lágrimas, y empieza a percibir. Porque a Dios se percibe cuando estás en la intimidad. Y no te estoy diciendo que te metas a la habitación, porque tú puedes estar en la intimidad lavando los trastes y en la intimidad con Dios. Puedes estar caminando en la calle y tu corazón en la intimidad con Dios. Estás aquí sentado y puedes estar en la intimidad de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando, más que una cáscara de iglesia. Dios quiere el corazón de adentro de la iglesia, que esté rojo, vivo, latiente, que esté calientito, que esté fervoroso para Él, y ya no nada más una figura de plástico que está ahí, sí, muy recto, sí, muy sobrio, pero bien frío y bien muerto. Porque sabes que la intimidad nos da vida. La intimidad nos da identidad. Y entre más estamos en la intimidad, más conocemos a nuestro Padre. Y más entendemos por qué el Señor nos llama hijos. Así que, amado hermano, el tiempo se me está terminando. Estamos hablando de la genética del Padre en nosotros. La iglesia, tú y yo, necesitamos dejar de ser una apariencia para los demás y empezar a ser genuinos para con Dios. Si tú eres genuino con Dios, no te importa si el otro no danza, tú danzas. No te importa si el otro no canta, tú cantas. No te importa si el otro está en el WhatsApp mientras tú estás alabando, adorando, derramando tu corazón, gimiendo delante de Dios, sintiendo su presencia, entrando en su intimidad, aunque el otro esté chateando o esté en el Face o esté haciendo lo que esté haciendo. Tú entras porque estás entendiendo que tú fuiste engendrado en esa forma hermosa de amor y de intimidad, y que ya no solamente tienes la imagen, sino que estamos entrando a la semejanza de Dios. Y eso quiere decir que si te quedaste a la imagen, te faltó la otra parte. Pero si ya tienes la imagen, porque ya naciste como persona, y ahora estás entrando a la semejanza, se está completando la obra de Dios. Y dice la Biblia que aquel que comenzó la obra en ti es fiel para terminarla hasta el final, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. En esa imagen, pero también en esa semejanza, porque somos hijos de Dios. Así que, amado hermano, hoy vamos a orar y le vamos a decir: Señor, yo quiero entrar en tu intimidad. Yo no sé cuánto tiempo has estado fuera. Yo no sé cuánto tiempo has estado vagando fuera. Pero hoy el Señor quiere que entres a su intimidad. Hoy está abierto el corazón de Dios para que tú te acerques a Él. Hoy está abierto. No importa si el que está adelante se está entrando o no en la intimidad. Hoy cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero entrar a esa intimidad contigo, Señor. Padre, déjame entrar. Hoy quiero entrar. Si tú te quieres postrar, puedes hacerlo. Si quieres estar de pie, puedes hacerlo. Si quieres estar al frente, puedes hacerlo. Si quieres estar sentado, puedes hacerlo. Pero yo te invito que entres a la intimidad de nuestro Dios. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Queremos entrar en esa intimidad, Señor. Padre maravilloso, queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos acercarnos a ti, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti.
toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Yo quiero más. Dile, yo quiero. Yo quiero más. Una vez más. Yo quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más de ti. Adórale al Señor. Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te damos gloria a ti, Señor. Eres nuestro Salvador. Padre Santo, venimos delante de tu presencia para adorarte. Porque hoy, Señor, hemos entendido que tú eres nuestro Padre. Quiero encontrarte, Señor. Yo quiero verte. Quiero encontrarme contigo en la intimidad. Quiero venir delante de ti y adorarte, Señor. Quiero decirte, Señor, que tú eres grande, Padre, que tú eres maravilloso, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Padre celestial, que tú eres mi Rey maravilloso, Padre, que no hay nadie como tú, Señor. Padre, ven, Señor, envía a tu Espíritu Santo. Ven, Señor, llena mi corazón, Señor, llena mi corazón, Señor, de esa paternidad divina, Padre, que tú has derramado para mí, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dile, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Última vez, lléname, lléname, lléname
con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar. En esta hora nos despedimos de las redes sociales. Dios les bendiga abundantemente. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Quiero decirle una cosa, amado hermano.